Tuvimos la oportunidad de cambiar el mundo y preferimos la teletienda. Las redes sociales han transformado nuestra manera de ser y de estar en el mundo. Las consecuencias políticas, sociales y sociosanitarias son evidentes. Hoy hablamos de redes sociales, hablamos de intimidad, hablamos de privacidad y de protección de datos y lo hacemos con dos invitados de excepción. Por un lado, quiero saludar a Pilar Paz. Pilar, bienvenida, gracias por estar aquí. Es un placer tenerte, que eres especialista certificada por la Agencia Española de Protección de Datos, que eres abogada, que eres mediadora y socia en el despacho coruñés Taibo y Paz. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, un placer tenerte. Un placer. Ricardo Fandiño, gracias por estar aquí. Ricardo es doctor en psicología, socio en Gradiva, coordinador de la Asociación para la Salud Mental en Adolescentes e Infancia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a vosotros por estar aquí. Veréis, hoy abordamos un tema como es la exposición de la intimidad en redes sociales, la exposición de la intimidad a la explotación de nuestros menores, y lo hacemos con un libro, el libro de la autora francesa Delphine de Vigan, que publicó en el año 2020 con la editorial Anagrama. Un libro que es un retrato sociológico, pero también tiene aires de crónica policial y que da un giro espectacular al thriller y que se aborda en tres tiempos, en tres planos cronológicos. Cuando empezó todo, cuando aparecieron los primeros programas de formato Gran Hermano, los reality shows. El día a día, hoy, familias generando ingresos millonarios, compartiendo su intimidad, colaborando con marcas publicitarias. El futuro al que nos dirigimos. ¿Cómo nos curaremos de esta exposición? Me gustaría hablaros de dos elementos fundamentales de esta novela que me consta que habéis leído, ¿verdad? Bueno, os lo agradezco muchísimo. ¿Os ha gustado? Mucho, la verdad. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Quiero hablaros de dos elementos fundamentales de esta novela y para ello nos vamos a tener que ir un poquito al pasado. Vamos a retroceder y nos vamos a ir a la primavera del año 2000, a principio del siglo, cuando 9 millones de personas se sentaron frente a una pantalla. Estamos hablando de un 70% de share, de unas cifras estratosféricas hoy en día para un programa de televisión. Estábamos viendo la primera edición del programa de telerrealidad Gran Hermano. ¿Lo visteis? Sí. ¿Recordáis? ¿Lo visteis? Sí, yo estuve enganchadísima. Estuviste enganchadísima. Bueno, muy bien, qué curioso. O sea, que lo vimos los tres, ahí estamos. De eso han pasado 25 años. Sabed que el programa Gran Hermano fue un programa que se creó en el año 1999. Lo hizo una productora neerlandesa, la productora Endemol, que lo acabó vendiendo creo que a más de 80 países y 25 años después todavía son millones de personas en todo el planeta que disfrutan, Ricardo, visionando la intimidad de personas encerradas en un espacio. Lo que muchos desconocen, hoy teníamos una tertulia maravillosa, había gente joven y creo que esto lo desconocían y vale la pena recordarlo, es que el programa Gran Hermano está inspirado en una novela icónica del siglo XX, una distopía clásica, 1984, del escritor británico George Orwell, que a su vez se había inspirado en los regímenes totalitarios de la Alemania nazi y de la Unión Soviética de Stalin. Y ello le llevó a ficcionar un país, un estado gobernado por un partido que tenía en su cabeza al Gran Hermano, que todo lo veía, que todo lo vigilaba. George Orwell lo que pretendía era hacer una crítica sobre cómo los sistemas de control, sobre cómo los regímenes totalitarios pueden acabar destruyendo el yo, destruyendo nuestra individualidad y sobre todo destruyendo nuestro pensamiento crítico. Sabéis que fue un libro que estuvo prohibido en muchísimos países, entre ellos, pues bueno, creo que sigue prohibido en Corea del Norte, en China, en Kenia, aunque esto hoy en día, pues bueno, circula por internet. Pero sí quiero deciros que hoy por hoy, hoy en día, es la descarga número 1 en Rusia como lectura, y esto tiene algo importante que decir. Y también que fue un libro que repuntó muchísimo, dijo la editorial Penguin, en un 9.500% cuando Donald Trump llega al poder por primera vez. Y también
había tenido un importante auge en ventas previamente en el 2013 con el caso Snowden, que si no recuerdo mal, Pilar, fue cuando se descubrió que un gobierno podía acceder a los datos privados de millones de ciudadanos de todo el mundo. Yo creo que George Orwell no llegó a saber ni del impacto económico ni del impacto cultural que tuvo su libro, pero sí se sorprendería quizá de ver cómo hemos creado nuestra propia unidad de vigilancia hoy en día, cierto, con el móvil, ¿no?, que recoge todos nuestros datos. Y ya simplemente para acabar y antes de iniciar nuestra conversación, sí que me gustaría recordar a los oyentes que un poquito más tarde, en el año 2005, en primavera también, se sube un vídeo a las redes de 19 segundos a la recién creada plataforma entonces YouTube, que cambiaría la historia de la comunicación y la historia de Internet, que cambiaría la historia de nuestro mundo. Un mundo donde todo se había vuelto mercancía, gobernado por el culto al yo. Sí, hablamos de esto porque sabéis, Ricardo y Pilar, que son dos elementos muy importantes en esta novela que nos presenta a dos personajes antagónicos, muy extremos. Me comentabas antes, Ricardo, quizá a propósito para concienciarnos, como lo hace muchas veces la literatura, ¿no?, que se levanta como un observatorio muy lúcido de la sociedad, pero que nos presenta a dos personajes, uno de ellos una mujer que en su juventud había participado en un reality show, un poco con carencias afectivas considerables, y que cuando se convierte en madre expone a sus hijos en un canal de YouTube, ¿no? Y llegan los patrocinadores, empieza a fluir el dinero, aparece esto que es el unboxing, las marcas publicitarias. Y bueno, al final estamos hablando de un canal con millones de suscriptores, que lo hay en España. Y yo no desconocía que había un canal que se llamaba Las Ratitas, con 25 millones de suscriptores. Miquel Tuf, Leo Tuf, estaba totalmente ajena a todo esto, ¿no? Quiero empezar contigo, Ricardo, y quiero preguntarte, ¿por qué tenemos como sociedad la necesidad de exponer lo que consideramos bello, de exponer la felicidad? Parece que si no compartimos lo que nos hace felices, la felicidad no existe o lo bello no existe. La cuestión es que la felicidad, el éxito, la popularidad se han convertido en un mandato que todos tenemos que cumplir de alguna manera, ¿no? Entonces, ese esfuerzo por representar la felicidad nos lleva de alguna forma a tener que impostarla, porque en el fondo en la vida cotidiana no somos tan felices, ni somos tan populares, ni somos tan estupendos. A mí me gusta mucho decir que por la mañana nos levantamos, nos miramos al espejo y todos somos mediocres. Todos envejecemos, todos tenemos enfermedades, todos tenemos dolores de cabeza, todos tenemos malos días, todos tenemos dificultades con nuestros hijos, todos tenemos problemas en nuestro mundo relacional. Y bueno, pues la felicidad son esos momentos, esas situaciones, esos estados. Y el éxito pues puede ser un determinado momento, una determinada situación, pero la vida no se compone de eso. Con lo cual tenemos que estarle impostando permanentemente si es eso lo que se nos pide que nosotros transmitamos en permanencia. Y entonces, ¿te parece que nos estamos convirtiendo en una sociedad ególatra? Bueno, en ese sentido, en el sentido que la cuestión narcisista, digamos, está muy favorecida culturalmente. El sujeto se convierte en objeto que tiene que ser objeto de venta, ¿no? Nos hemos convertido en vendedores de nosotros mismos. Y claro, para vendernos a nosotros mismos tenemos que dar una buena versión de nosotros mismos, ¿no? Y eso ha permeado la cultura. Por ejemplo, en la literatura, durante estos últimos años, el género de autoficción ha estado muy de actualidad, ¿no? Escritores hablando de sí mismos. Es cierto, es una tendencia, una tendencia sí. Narrativa, sí, de autoficción. Ahora voy contigo, Pilar, pero me abres una cosa importante, y es el hecho de que, y esto no lo hemos comentado en la tertulia, me acabo de acordar, el hecho de que no hay una regulación relativa, se va a plantear ahora, ¿verdad, Pilar? Y ahora voy con esto, relativa a los influencers, a los niños influencers, así como sí que la hay para los niños actores y para los niños músicos no la hay. Así como los niños actores interpretan otros papeles, ¿qué problema tienen los niños influencers que se interpretan a ellos mismos? O sea, están autoficcionándose, ¿no? Ahí tenemos como una doble identidad, ¿no?, que puede también causar un problema, ¿no? Yo creo que es peor todavía, ¿no? Que es un poco lo que vemos en el libro. Realmente los niños, los hijos en el libro son prótesis narcisistas de la madre, interpretan el papel que la madre quiere que interpreten. De hecho,
Buena parte del conflicto del libro se plantea cuando uno de los hijos pretende, en concreto la hija, pretende dejar de representar ese papel que la madre le está imponiendo. Y ahí se produce una quiebra entre ellos. Entonces, prótesis narcisistas de los padres. Pero claro, yo lo que me pregunto es si esto solo existe en los entornos digitales o también existe en entornos que no son digitales. Si los modelos de crianza van derivando un poco en esa dirección, en los hijos como prótesis narcisistas de sus padres, en productos de sus padres, en proyectos de sus padres. Pilar, en esta novela no pretendemos hacer spoiler para nuestros escuchantes, es sencillo, es simplemente esta madre que expone a sus hijos en un canal que gana mucho dinero con la publicidad. Alguien toma la justicia por su mano. Con lo cual esto sabemos que obviamente está mal, pero toma la justicia por su mano cuando trata de sacar a esta niña, a estos niños de esta situación, ¿no? Los padres tenemos la patria potestad sobre nuestros hijos, pero ¿qué ocurre cuando interferimos en la intimidad de los menores? ¿Cómo se protege eso? ¿Cómo está protegido eso? Bueno, como los padres somos los encargados de velar por el bien de nuestros hijos, ¿no? Y en ese sentido hay el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos de carácter personal, que son dos derechos totalmente diferenciados y autónomos, que, bueno, a priori nosotros tenemos la facultad de decidir y controlar en qué medida nuestros datos los damos a terceros o no, y para qué. Y de nuestros hijos nosotros somos los responsables. Y el sistema jurídico decide que si el consentimiento de los padres está dado para esa finalidad, está correctamente hecho, desde el punto de vista jurídico, sin valorar ninguna otra cuestión. Como responsables últimos de nuestros hijos, nosotros tomamos esa decisión, que puede ser compatible o no con el bienestar de los menores. Pero eso ya es otra cuestión. Siempre se establece que debe de salvaguardar los intereses de los menores, pero a priori se presume que si los padres dan el consentimiento, que es correcto. La persona que se tomó la justicia por su mano en el libro, que bueno, evidentemente tuvo la penalización, la consecuencia correspondiente, pero sin embargo en la sentencia sí que tuvo que ver que la finalidad y el testimonio de una de la menor, que para ella fue un periodo bueno el haber estado con esa señora. Con esa señora. Mira, hablábamos, Pilar, en la tertulia previa a este podcast, hablábamos precisamente de la privacidad y te comentaba que creo, que desde mi desconocimiento, que la privacidad es un término que nos hemos apropiado aquí de él, pero que no es nuestro, que no está en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y yo te preguntaba, ¿dónde se recoge nuestro derecho a la intimidad, nuestro derecho al honor, como derecho fundamental que es, ¿no? Sí, así es. Se recoge en la Constitución, en un artículo que es el 18, que tiene distintos apartados y que todos ellos engloban el derecho a la personalidad, que es el derecho al honor, derecho a la imagen, derecho a la inviolabilidad de domicilio, a la correspondencia, a la intimidad y a la protección de datos. Aquí los derechos que nos atañen son especialmente el de la intimidad y el de la protección de datos, porque son dos derechos, como decimos, totalmente independientes. Esto, a su vez, está regulado en leyes orgánicas que desarrollan el contenido del derecho. Y, además, el 18.4, que es el relativo a la protección de datos, fue desarrollado, a su vez, por sentencias del Tribunal Constitucional, que es el derecho específico que se le da a los derechos fundamentales porque tienen una mayor protección para su ejercicio y para que no se puedan violentar. Bien. Ricardo, cuando contactamos con tanto contigo como con Pilar, no se había emitido una serie como ese Adolescente, ¿no? Y fíjate que además, luego podemos hablar de ello si os apetece, pero fíjate que además en este libro de Delphine de Vigan, en el que la autora no juzga, sino que nos invita a que lo hagamos nosotros como lectores, y que quizás es un libro que nos perturba y nos inquieta porque nos reconocemos, porque nos vemos como sociedad. Pero en este libro, curiosamente, son los propios menores los que se vuelven conscientes de que lo que está pasando no es lo correcto, ¿no? O sea, se rebelan contra lo que ocurre y quieren establecer su propio equilibrio, ¿no? Yo sé que tú eres una persona muy optimista respecto a la juventud hoy en día, que saltan las alarmas en torno sobre todo a los problemas que hay de conducta y a los problemas de salud mental en torno a las redes sociales. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, yo creo que lo que sucede, digamos, al hilo de la narración del libro, tiene que ver también con que, como decía antes, estos hijos son prótesis narcisistas de su madre que en un determinado momento se quieren independizar
del discurso de la madre. Es decir, quieren empezar a generar su propia narrativa de vida, independiente de la narrativa que les está imponiendo su madre y su padre también, como una forma de vida, ¿no? Y entonces es cuando toman la decisión de rebelarse contra ello, denunciar esta situación. Esto es importante, porque la rebeldía forma parte de la adolescencia y forma parte también en positivo. Por otra parte, yo sí que creo que todo el cambio social que estamos viviendo, que tiene que ver con la aparición de las redes sociales, toda la emergencia de Internet que ha sido tan rápida, a los que somos población adulta nos ha cogido con el pie cambiado, vamos a decirlo así, ¿no? Venimos de un determinado consenso social que en Internet se subvierte. Y no estamos teniendo la capacidad de intervenir con suficiente claridad, con suficiente contundencia. Y sí que tengo la sensación de que son personas que ahora son jóvenes, personas que ahora son adolescentes, los que van a tener esa capacidad de generar un nuevo consenso social, porque van a ser capaces de interpretar mejor este medio. Pilar, en la novela se produce o se va a producir una denuncia respecto a ese uso de la intimidad que han hecho los padres con sus hijos. ¿Esto pasa? ¿Esto puede pasar? ¿Puede un menor denunciar a sus padres por utilizar su imagen o exponer su intimidad? Yo ahora mismo, en este momento, no conozco que haya casos que hayan sido juzgados con esta problemática. Es cierto que esto requiere un desarrollo que vayan pasando unos años, que los menores que han sido expuestos que vayan siendo mayores y que sean conscientes de que eso les ha causado algún tipo de perjuicio, ya sea a nivel salud, ya sea a nivel social o del tipo que sea, y que quieren accionar contra esa tutela que deberían de haber ejercido sus padres por su bienestar y que desde ese punto de vista consideran que no lo han hecho. Me imagino que llegará porque, bueno, al final es una dinámica que creo que se va a producir dada la situación y la exposición que tienen los menores hoy en día en redes sociales o en en YouTube o en este tipo de plataformas. Y el sharing, que se llama, que utiliza la palabra share, de compartir, y parenting, del ejercicio de la patria potestad por los progenitores, se está viendo que cada día es más habitual. Y bueno, hay algunas recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos para hacer un sharing con diligencia de vida, digamos, o sea, que sea respetuoso con el honor, con la imagen, que piensen si esa foto, tal y como se está publicando, que no le pueda causar el día de mañana una situación incómoda, que le pueda generar acoso, burlas, etcétera. Y bueno, que se valore que una vez que se publica, se pierde el control. Pero Pilar, hay un derecho al olvido, ¿no? Existe el derecho al olvido y podemos ejercerlo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se puede hacer? Sí. ¿Cómo podemos borrar nuestro rastro digital? Sí, existe el derecho a la supresión, que es el derecho al olvido, que se contiene en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento Europeo, ¿no? Que fue precisamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictaminó una sentencia que fue Mario Costejo contra Google Spain en el año 2014, y el reglamento, que es del 2016, ya recoge ese contenido. ¿Qué viene a ser este derecho? Que uno puede directamente accionar contra los buscadores para que no vaya vinculada a determinada información que ya es obsoleta o ya no tiene interés, que a lo mejor en su día tuvo, para que no vaya vinculado a tu nombre, o que los datos se hayan obtenido con fines ilegítimos, que tú pongas en conocimiento tu interés de que eso se produzca y que no haya un tratamiento legítimo que justifique esa publicación o esa conexión. Bueno, de estas cuestiones ya hay en las plataformas, en los buscadores, un formulario, las grandes lo tienen, que se cumplimenta, se presenta y le da una respuesta. Si la respuesta no es satisfactoria, tienes la posibilidad de accionar contra la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Y el habeas data? El habeas data es el conjunto de facultades que integra el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos una serie de posibilidades que se concretan en estos derechos específicos de conocer qué datos quiero dar a terceros, con qué finalidad se van a usar para yo poder decidir si los doy o no los doy. Hay una serie de derechos de supresión
de cancelación, que estén actualizados, o sea, la calidad del dato y la exactitud de la información que figura es importante y tengo derecho a que se rectifique si no es correcto. Y bueno, eso, todos estos derechos me dan a mí la posibilidad de ejercitarlos frente a terceros, ya sea administraciones públicas o ya sean entidades privadas, para exigirles el cumplimiento de estas cuestiones. Ricardo, estamos en el momento de la historia donde más y mejor conectados estamos, ¿no? Pero se habla de una tremenda y terrible soledad, tanto en la población adulta y me decías tú también en la población joven. ¿Los jóvenes se sienten tan solos como se dice? En este tema a mí me gusta tomar siempre el modelo que propone un filósofo contemporáneo que es Bifo Berardi, que habla de que hemos pasado de una sociedad conjuntiva a una sociedad conectiva. Lo conjuntivo tendría que ver con lo conjunto en el sentido de que hay un tejido, vamos a decirlo, que tejemos algo que nos une. Lo conectivo tendría que ver con estar conectados, pero no tenemos la posibilidad de desarrollar ese tejido. Entonces, de alguna forma, ha crecido exponencialmente la capacidad de estar conectados. Todos tenemos un montón de conexiones con personas, pero la capacidad de aliviar el sentimiento de soledad a través de la conexión es mucho menor que la capacidad de aliviar el sentimiento de soledad a través de la conjunción. Entonces, mucha conexión, pero también mucha soledad, mucha tendencia a la individuación. Ahora que estás diciendo esto, a raíz de esta lectura, de la lectura de Los Reyes de la Casa y al haber repasado 1984, que es una novela maravillosa, que vale la pena leer esta distopía clásica, llegué a un libro de un informático, un ensayo de Jaron Lanier, el que fue un innovador en la realidad virtual, que escribió el ensayo, no sé si os suena o lo conocíais, que fue muy impactante en su título, 10 razones para que borres tus redes sociales de inmediato. Y te quiero preguntar algo, porque de ese ensayo a mí me llamó mucho la atención algo, ¿no? Y era que comentaba Lanier que todos y cada uno de nosotros, a través de esta cámara de vigilancia, de este sistema de control que llevamos en el bolsillo, estamos proporcionándonos una realidad individual. Quiero decir, el teléfono, pues, por ejemplo, recoge nuestros datos, recoge nuestros gustos, recoge incluso también nuestra actividad física, ¿no? Y tenemos cada uno de nosotros una realidad individual y esto está haciendo que estemos dejando de compartir una realidad común y nos está volviendo menos empáticos y por eso tenemos tan poca capacidad como sociedad, como mundo, de llegar a acuerdos, de resolver problemas. ¿Somos cada vez menos empáticos? ¿Esto es así? Yo escuchaba a un filósofo que es Santiago Albarrico, que decía que los dispositivos móviles, él hablaba en general de las pantallas, se parecían más a espejos que a ventanas, que valían más para vernos a nosotros mismos o ver aspectos de nosotros mismos que para ver el mundo. Y me pareció un argumento muy convincente. Pero en conversación con otra filósofa, más joven, mucho más metida en el mundo de Internet, que se llama Margot Roth, que ha escrito un libro que se llama Infoxicación, me parece muy, muy recomendable, ella cuestionaba esto y decía, bueno, pero esto en realidad es un poco así siempre. Es decir, en la vida no digital también tendemos a generar en nuestro mundo un cierto espejo de nosotros mismos. Tal vez es cierto que determinadas aplicaciones de Internet han hecho negocio de esto, han hecho negocio de esta tendencia nuestra a buscar aquello que nos interesa y no nutrirnos de discursos alternativos, ¿no? Y han extremado un tanto este tipo de funcionamiento. Hay redes sociales que basan su funcionamiento fundamentalmente en esto. Y es verdad también que eso genera una cierta distancia empática, porque te distancia del discurso del otro, de la mirada del otro, eso es verdad. Pero digamos que no es un fenómeno que genere Internet, sino que es una tendencia, vamos a decirlo así, humana, que determinadas aplicaciones de Internet, bueno, pues están aprovechando para sacar un rédito económico de esto. Bueno, quizás nuestros escuchantes, no sé si vosotros mismos habéis leído algo antes de Delphine de Vigan, esta autora, ¿no? Nada. Yo es el único libro que he leído de ella. Es el único libro. Bueno, deciros que Delphine de Vigan es una de las novelistas más respetadas, leídas y traducidas de Francia. Y tiene una característica en su narrativa, veréis, ella siempre se interesa, narra lo que yo digo que son temas como
inasibles, inaprensibles. Es la autora de Lealtades, Las gratitudes, bueno, por supuesto, una novela. Hablabas antes de la autoficción, una novela de autoficción, una novela de corte testimonial como es Nada se opone a la noche, que os recomiendo. Y pues lo que os comentaba, ella siempre, al igual que hace en esta novela, Los Reyes de la Casa, que aborda el tema de la existencia, en las otras pues habla de vejez, soledad, muerte, enfermedad, vínculos, siempre se va a lo inaprensible y sobre todo a que seamos nosotros capaces de dilucidar lo que está ocurriendo. Pilar, nosotros en España no tenemos una ley como tienen en Francia relativa a los derechos y deberes de los niños influencers, ¿no? De hecho, he leído en prensa hace unos días, hace prácticamente una semana, que tanto el Ministerio de Trabajo como el de Cultura están trabajando para que se pueda incorporar algún tipo de regulación al estatuto de los artistas, de los actores, de los músicos. ¿Existe esta ley? ¿Va a existir? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en tenerla? Cuéntanos. Pues efectivamente en la novela se habla de una ley que existe, que es real, que es la ley francesa que regula todas las cuestiones relativas a los influencers niños, ¿no? Menores de edad. En España no tenemos una norma que sea similar a esta, porque la francesa regula las horas que tienen que grabar y además que los ingresos que se generen se tienen que depositar en una cuenta de consignaciones y que la inversión que se hace de esa cuenta la gestiona automáticamente un organismo específico al margen de los padres. Con lo cual, bueno, tiene su interés desde el punto de vista de protección al menor y a los derechos del menor, ¿no? En España, como decimos, no tenemos nada equivalente. Sí que hay intención y hay movimiento para generar una norma parecida. A día de hoy se podría aplicar analógicamente el Estatuto de Trabajadores para los menores de 16 años que trabajan como artistas. Pero lo cierto es que para esa cuestión la autoridad laboral tendría que prestar autorización específica y la presta, salvo que se ponga en evidencia que pueda haber perjuicios para el menor y para su interés, ya sea de salud o de otro ámbito. Pero sí que ha salido, sí que tenemos ya el proyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales, ¿no? ¿Qué dice este proyecto? ¿Y no hay nada incluido relativo a esto, a los influencers? No, desde el punto de vista del que genera contenidos existe una obligación que es la relativa a que tienen que establecer mecanismos de control de edad, pero bueno, ya sean menores o mayores, o sea, simplemente por ser generadores de contenido, pero no regula estos derechos de exposición ni de horas de trabajo que puede conllevar generar contenidos en entornos digitales por menores de edad. Bien, hablábamos antes de iniciar esta grabación de podcast, hablábamos de que quizás se hace necesario un pacto en el que se incluya a educación, se incluya a las familias, que se incluya, por supuesto, a las instituciones públicas, ¿no? Hay que educar, pero hay que legislar, hay que curar, pero hay que prevenir. Y sobre todo hay que legislar. Pero ¿qué pasa cuando se legisla, que se está haciendo, y no se cumplen, no tenemos resultados en relación a esa normativa? ¿Esto está pasando? Sí pasa. Tenemos un ejemplo muy claro en que no se pueden hacer en España redes sociales menores de 14 años, si no me equivoco. Así es. Y sin embargo hay un montón de menores de 14 años que hacen redes sociales con un clic. O tenemos una normativa, y fue muy sonada en su momento, de que los centros educativos estaban libres de teléfonos móviles, pero en los centros educativos sigue habiendo teléfonos móviles y los adolescentes no han notado una diferencia muy grande en ese sentido. Entonces, yo creo que es muy importante que pensemos bien los pasos que damos en este sentido y que cuando los demos hagamos un esfuerzo colectivo porque estas normativas se cumplan. No tiene demasiado sentido generar normativas que después no tenemos un consenso social para cumplirlas. Tal vez nos hemos equivocado en la normativa que hemos generado. Eso también lo podemos repensar y lo podemos ver, pero lo que sí tenemos que apostar, digamos, socialmente es porque si existe una normativa, nos comprometemos con el cumplimiento de ella, sobre todo si es una normativa dirigida a los menores. Bien.
Verás, Ricardo, voy a volver un poco al principio cuando referencié la novela de George Orwell, que era el seudónimo de Eric Blair, del escritor británico, que escribió esa novela en el año 1948, se publicó en el 49, pero en la que destacan elementos, a ver qué os parece a vosotros, elementos como la telepantalla, la policía del pensamiento, en la que destacan elementos como, estoy recordando, los 2 minutos de odio, que tanto podría parecerse a la red social X, ¿no? Y en la que había ese doble discurso que no he podido olvidar como lectora, que decía la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Vuelvo a repetir, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. ¿En qué sociedad estamos? ¿Estamos en una sociedad orwelliana? Orwelliana en el sentido de que estamos en una sociedad de control. En esto hay estudios también alrededor de esta época en el cómo las sociedades se han ido desplazando desde las sociedades disciplinarias, el ejercicio de la autoridad desde la disciplina, desde el disciplinar los cuerpos, desde el disciplinar el sexo, desde el disciplinar la conducta, hacia sociedades que ya, digamos, dejan a un lado todo lo que tiene que ver con la disciplina para pasar a hacer un esfuerzo en el control. En este caso, por ejemplo, vivimos mucho en el control de la atención. Es muy difícil en estos momentos prestar atención, tener tiempo para pensar, tener tiempo para dialogar. La atención está muy, muy controlada, ¿no? Hay prácticas políticas, lo vemos, por ejemplo, ahora en Donald Trump, que consisten en invadir todo el espacio público permanentemente de noticias. Todos los días pasa algo. Todos los días se dice algo, con lo cual eso genera una sensación de confusión. De esto habla Margot Roth, que citaba antes, en la infoxicación, ¿no? Es tanta la información que tenemos que terminamos infoxicados y eso termina por generar una cierta distancia emocional respecto de lo que está pasando, una cierta anedonia, un cierto desinterés, ¿no? Ricardo, entonces, a todo esto que me vas comentando, ¿ya nos hemos conformado a vivir así? ¿Nos vamos a conformar con lo superfluo o va a haber algún cambio? Yo creo que no nos conformamos con lo superfluo. De hecho, vivimos en esa tensión. No es que lo estemos aceptando sin más, sino que hay muchas tendencias y mucho interés por poder tomar cierta distancia de esta sobreinformación. Hay mucho interés por la lectura, por ejemplo, esto es real, ¿no? Hay clubs de lectura. Hay mucho interés en la desconexión, hay toda una recuperación del interés por los espacios abiertos, los espacios naturales. Es decir, vivimos en esa tensión. Yo siempre insisto en que creo que van a ser cosas que personas jóvenes van a tener como más capacidad de resolver de la que estamos teniendo los adultos en estos momentos, ¿no? Que estamos un tanto sobrepasados por esta cuestión. Estamos muy alarmados, ¿no? Y quizá van a ayudarnos los jóvenes a que sea más fácil de lo que creemos, ¿no? Y que yo sigo pensando en que tenemos que creer en nuestra juventud, en su capacidad. Sin lugar a dudas. Yo no sé si va a ser fácil, pero sí creo que es posible. Es decir, que es posible un uso, digamos, más saludable de Internet o que es posible una transformación ética de Internet. Creo que es posible. Creo que habrá que dedicarle un tiempo a esto y que habrá que intentar generar consensos alrededor de todo esto. Cuando Rousseau escribió el contrato social no había Internet y de alguna forma Internet viene subvirtiendo buena parte del contrato social de Rousseau. Bueno, tal vez necesitamos un nuevo contrato social. No sé si un nuevo Rousseau, pero sí un nuevo contrato social. Bueno, pues eso seguramente hay algún joven que tal vez nos está escuchando que ya está pensando en todo ello. Y por supuesto, si hay algún joven que nos está escuchando, que ojalá sea así, que los hemos tenido hoy en la tertulia con nosotros, nos ha encantado tenerlos. Nosotros para nada estamos demonizando la tecnología, no. Todo lo contrario. Además estamos en un hub digital en Jai Coruña que patrocina y produce este podcast y sí que es verdad que quizá lo que necesitamos es encontrar un equilibrio. En la novela hay un plano cronológico que va a futuro y que habla de cómo habrán surgido profesionales nuevos que puedan hacerse cargo del cambio, ¿no? De la revolución que estamos viviendo, de esta revolución digital. Bueno, Ricardo, tu profesión está más en boga que nunca. ¿Cómo se está preparando tu profesión para afrontar los retos de la revolución digital que vivimos, sin lugar a dudas? Yo creo que la propia revolución digital
nos empuja a un cambio en nuestra manera de afrontar el trabajo, desde las prácticas, por ejemplo, la psicoterapia online, por poneros un ejemplo, hasta la propia realidad con la que trabajamos. Por ejemplo, en los adolescentes contemporáneos no se pueden entender de la misma forma que se ha entendido la adolescencia de hace 20 o 25 años. Hay un desplazamiento de la realidad es diferente, e incluso os diría que hay un desplazamiento de lo que llamamos normalidad. Lo que nosotros llamamos psicopatologías están cambiando, y todas las problemáticas típicas relacionadas con la adolescencia estaban muy vinculadas a la rebeldía, eran rebeldías extremas, que se llamaban los trastornos de conducta, trastornos negativistas desafiantes, incluso trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Y sin embargo, a día de hoy vemos que las patologías predominantes en la adolescencia tienen que ver con lo depresivo, tienen que ver con la ansiedad, tienen que ver con lo melancólico. Entonces, inevitablemente hay un desplazamiento también en nuestra forma de afrontar ese trabajo con los jóvenes y ese trabajo en general. Si no, es que estamos desenfocados, ¿no? Así que tenemos que evolucionar en ese sentido. Quizá, no lo sé, más por fuerza que por ganas, pero nos toca. Estaba recordando antes que en la tertulia habías comentado, al hilo de que decíamos antes que no, por supuesto, no demonizamos la tecnología, todo lo contrario, cuánto hizo la tecnología en educación, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Y nos decías, quiero recordarlo, nos decías que no podemos decir a nuestros jóvenes en el 2020, meterles como les metimos pues Internet, por así decirlo, y toda la digitalización, y ahora pretender quitarles esto, ¿no? Es que daros cuenta que era algo más, era una prescripción sanitaria el uso de Internet. Es decir, lo saludable no era salir a la calle, no era estar en la plaza, sino que era estar en tu casa, en tu habitación, conectado para todo. Para la escuela, para contactar con los amigos, para tener relaciones sexuales, para todo, ¿no? 5 años después pretendemos decir que esto es terrible, que esto es el demonio. Yo creo que llevados por una especie de pánico moral. ¿Verdad? Sí que está pasando. Sí. Claro, que nos da como mucho miedo, y porque a veces nos faltan códigos para interpretar a la adolescencia actual. Entonces tendemos a generar mucho miedo, mucha alarma, como pasa con la serie Adolescencia, que en realidad, bueno, por un lado es una serie de ficción, por otro lado de lo que trata es de la delincuencia adolescente, pero que no se puede generalizar al comportamiento adolescente. Yo creo que tuvieron una decisión artística muy inteligente, que fue llamarle adolescencia. Y entonces ha generado muchísimo interés a partir de este título más generalista, pero que tampoco nos puede confundir. No es que sea una descripción general de la adolescencia, es una descripción pues, muy parcial, y aparte no es un documental, sino que es una ficción. Es una ficción. Igual que lo es este libro, que coincido, que igual que Adolescencia, la serie quizá lo lleva todo muy, muy, muy al extremo, ¿no? Aquí ocurre igual con los personajes, ¿no? Tenemos un personaje muy, muy, muy metido en redes y un personaje totalmente antagónico y analógico, ¿no? Como es la otra protagonista que va a interferir en la novela. Bueno, quizás sea así para que podamos nosotros... Para ayudarnos a pensar. Que es algo tan difícil hoy en día. Pilar, ¿y tu profesión cómo se prepara ante estos retos, ¿no? A mí sí que pienso, me causa muchísima inquietud, ¿no? Porque claro, sí que es verdad que la tecnología va muy, muy, muy deprisa, y la legislación aparentemente siempre o tiene esa idea de lentitud, ¿no? Sí, así es. Esto va muy rápido, y la legislación es el último paso cuando la realidad social está consolidada. Y bueno, tiene también sus tiempos, porque cuando hay voluntad política es fácil que las cosas vayan surgiendo y las leyes se vayan adoptando, y si se les dota de recursos, que se vayan aplicando. Pero cuando no es así, nos podemos eternizar. En este caso, la realidad social se impone, y cada vez hay más consultas o despachos que ya tienden a especializarse en cuestiones tecnológicas, de redes sociales, problemáticas que, por ejemplo, antes no existían desde el punto de vista de jueces de menores, que hay, por ejemplo, contenidos de índole sexual que los chavales se graban y se lo envían a su novio o novia, y a partir de ahí se reenvía y se produce una serie de responsabilidades civiles que, como son menores, las asumen los padres, porque tienen la responsabilidad civil de sus hijos, ¿no? Entonces, al final, estas problemáticas que antes no se producían, pues se están produciendo y están empezando a tener una dinámica de cierta continuidad.
Además de estas cuestiones, sí que hay que sumar que en derecho, también la práctica procesal, porque tenemos por un lado la parte de asesoramiento puro y por el otro lado la parte procesal. Y en cuanto a la parte procesal, el Internet supone un reto todavía mayor, porque los tribunales, las competencias de decidir quién es el competente, el juez que debe conocer el caso, cuando estamos hablando de un entorno globalizado, se genera una dificultad adicional. Entonces, esas cuestiones, cuando exceden de un ámbito territorial controlado, se complica todavía más. Bueno, vamos a tener que ir abordando el final de esta conversación, que se queda para muchísimo más, pero bueno, resumiendo, quizá lo que deberíamos es procurarnos más herramientas emocionales, más herramientas técnicas para ayudar a nuestros menores y también para ayudarnos a nosotros mismos como adultos a comprender este mundo, que no es un mundo que está al margen, como pensábamos quizá nosotros, porque ellos, los jóvenes, no lo ven así, no ven que sea un mundo al margen, sino que ya está, que viven en paralelo, ¿verdad?, a él. Simplemente pues eso, que necesitamos una colaboración entre todas las instituciones, que esto necesita un enfoque mucho más abierto y que tenemos esperanza, ¿verdad? Sí, necesitamos mucho diálogo alrededor de todas estas cuestiones, sosegado, como decía antes, sin introducir tanto miedo, tanto pánico, e ir llegando a acuerdos, ir generando consensos, ¿no? Y necesitamos también, yo creo que es importante en todas estas cuestiones que estamos hablando de menores de edad, escucharlos sobre estos temas. No tanto porque debamos dejar caer en ellos la responsabilidad de la toma de decisiones, sino porque creo que tenemos que tener en cuenta su punto de vista a la hora de las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Es decir, ¿qué opinan los adolescentes del uso de los móviles en los institutos? A lo mejor sería muy interesante ver qué dicen, ver qué proponen, porque algo tendrán que decir y a lo mejor incluso sacamos ideas bastante importantes de ahí. Las decisiones nos corresponden a otros, lógicamente, que para eso estamos en la edad adulta, pero la escucha a la población adolescente, incluso a los niños, me parece fundamental. Hay que escuchar, nos quedamos con eso. Sí. Y voy a abordaros con nuestro test Hide. Tengo muchas ganas de escucharos, así que voy a empezar contigo, Pilar. Venga. Nos encanta esto, porque luego todos aprendemos y vamos tomando notas, que sé que es así. ¿Qué lees? Pues mira, el último libro que leí fue precisamente para prepararme para la tertulia, pero interrumpí la lectura de Rosa Montero de El peligro de estar cuerda. ¿Y qué escuchas? Pues escucho de todo. Ahí sí que me gusta todo tipo de música, depende del momento del día, de mi energía, de lo que me apetezca. No es lo mismo lo que escucho el viernes por la tarde que el lunes por la mañana. Pero bueno, ahí muy variado. Para trabajar necesito algo que no tenga letra porque enseguida me gusta tanto que enseguida me desvío un poco de la concentración. ¿Y qué ves? ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, veo películas, prefiero mucho más películas que series porque no me gusta engancharme a las series, aunque en la adolescencia ya he tomado nota y la veré. Y las últimas que vi fueron en el cine, Wolfgang, que me encantó. La verdad, muy recomendable, y Cónclave, que también me gustó mucho. Estoy recordando que creo que uno de nuestros invitados anteriores también la recomendó, así que vamos a tener que ir a verla. Sí. Bueno, muy bien. Ricardo, ¿qué lees? Bueno, pues de las últimas cosas que he leído, voy a decir cosas que me han gustado mucho. En narrativa, Ninguén queda, de Bryce Lamela. Maravilloso, libro muy recomendable. Y como ensayo, Huecos y recovecos, de un psiquiatra que se llama Fernando Colina, que habla de la sexualidad contemporánea. ¿Qué ves? Pues voy a decir también dos cosas que me han gustado mucho. Un clásico, que es París, Texas, de Wim Wenders, y una reciente, de las recientes de lo que he visto, la película que más me ha gustado es Perfect Days, también de Wim Wenders. También de Wim Wenders. ¿Y qué escuchas? Bueno, mi músico de cabecera es Tom Waits. Y voy a nombrar también una música jovencita, por aquello de reivindicar también a los jóvenes, que es Claire Rousset, y el último disco de Bad Bunny. Bueno, pues se van a poner muy contentos nuestros escuchantes. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por vuestra participación en Érase una red. Ha sido un privilegio y un placer escucharos. Y simplemente pues vamos a cerrar este episodio, nuestro episodio 3, con una cita de la escritora y científica Remedios Zafra. No hay transformación que no comience con desazón. Ante la interrupción,
de lo que consideramos habitual o costumbre. La desesperanza es otra cosa, inmovilizadora y resignada, se vale del miedo y se opone a que busquemos desempañar las lentes, entender anclajes y especular respuestas. En nuestro próximo episodio, nuestro episodio 4, la novela del escritor chileno Luis Sepúlveda, un viejo que leía novelas de amor, nos servirá para conversar acerca de la que es sin duda la batalla de nuestro tiempo. Hablaremos de crisis ecológica, hablaremos de medio ambiente y hablaremos de sostenibilidad y, como siempre, en nuestra mesa habrá un tecnólogo y un humanista. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Vamos a tener unas voces masculinas preciosas. Sí, totalmente. Maravillosas. Bueno, ¿y aquí quién era el tecnólogo y quién era el humanista? Pues mira, para mí, fíjate, Ya, aquí pues para sí, mí el tienes humanista razón. eras tú y la tecnóloga eras tú, para mí. Pero los dos venimos de la Sí, rama. es verdad, de la sí, rama. sí, Fíjate, sí. ella ha hecho una carrera que para estudiarla ahora habría que hacer humanidades Sí. y para estudiar Sí, psicología sanitaria. sanitaria. Sí. O sea que pues casi el tecnólogo casi soy yo Sí, es verdad. y la humanista es ella. Sí, Sí, casi al revés, es verdad, casi es cierto, la humanista Sí, eres sí. tú, porque eso ha cambiado muchísimo, es Ha cambiado cierto, un montón. ha cambiado un montón. Bueno, La verdad es que sí. Sí, ¿y dónde está estudiando tu hija medicina? mi hija está en